La carta a los Filipenses. Pero vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor, Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos ante ti, pidiendo, Señor, en oración, que nos ayude, Señor, a entender tu palabra, porque tu palabra contiene, Señor, tantas cosas, Señor, tan importantes para nosotros, Señor, como el cómo vivir como cristianos, cómo conducirnos, Señor, en nuestro diario vivir, ya que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, como Cristo le dijo a sus discípulos. Oh, Señor, pero gracias primeramente, Señor, por la vida, por la salud, por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que harás, Señor, sean cosas que nos gusten o no, ya sean disciplinas que vengan de ti, Señor. Gracias porque has sido fiel hasta el día de hoy, Señor, y has estado con nosotros mientras atravesamos, Señor, desiertos, mientras hemos atravesado momentos difíciles de prueba. Pero tú lo permites todo y a veces, Señor, son consecuencias de nuestras malas decisiones y falta de sabiduría. Pero, Señor, en eso te exaltamos y te damos gloria y honra, Señor, porque solamente tú eres digno. Pero, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Porque hoy en este día, Señor, es por el cual estamos reunidos, Señor, como hermanos en la fe, para ver qué es lo que tienes que hablarnos a nosotros, Señor. Yo sé que tú usas a hombres, Señor, pecadores, tanto como a mí, Señor, como a otros, Señor, imperfectos, que todavía luchamos contra el pecado, Señor, que todavía aún caemos en la tentación, Señor. A veces hablamos cosas que obscenas o cosas que no están bien, pero sabemos que solamente somos medios, Señor, por el cual tú hablas a tu iglesia, hablas a los creyentes y a los no incrédulos. Pero eso no es para justificar nuestro pecado, sino para, Señor, reconocer que no somos nada, que somos polvo y al polvo, Señor, volveremos. Pero, Señor, que tu palabra sea predicada en esta mañana y que tu palabra sea escuchada y, Señor, que la pongamos por obra. Que podamos, Señor, entenderla y podamos meditar en ella para poder vivir vidas piadosas, para que podamos, Señor, abundar, Señor, en el conocimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, y para que a través de las Escrituras, Señor, podamos vivir vidas santas en santidad, como tú lo mandas. Señor, no permitas que caigamos en el legalismo, en el que seamos liberales, Señor. Queremos apegarnos a lo que las Escrituras nos dicen, Señor, porque eso es lo que tú has dejado para tu iglesia, para que podamos ser vivificados, para que podamos, Señor, ser edificados y podamos conocerte más a fondo. Que no solamente vengamos en este día o otro día para solamente pasar en un buen tiempo, Señor, o para llegar y irnos igual, sino que, Señor, seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que son malos y perversos. Señor, transfórmanos, Señor, cámbianos, Señor, por favor, por el poder de la palabra. Queremos, Señor, ser hechos a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, queremos, Señor, crecer en humildad. Señor, queremos que tu palabra nos ayude, Señor, a mostrar, Señor, nuestra gentileza, como debemos de hacerlo, Señor, como Pablo se lo mandó a los filipenses, que nuestra bondad y nuestras buenas obras estén apegadas con nuestra fe que profesamos. Que no seamos unos religiosos, Señor, solamente que digamos que te conocemos, pero no te conocemos, Señor, sino que la manera en cómo nos conduzcamos en esta vida, en este mundo, Señor, sea la evidencia de que te conocemos verdaderamente. Por favor, Señor, ayúdame a explicar tu palabra, a predicarla, Señor, fielmente, conforme a lo que tú has dicho y tú has decretado, y no a lo que yo quiero que tu palabra diga, Señor, porque eso sería una herejía, eso sería un pecado del ponerle o añadirle, Señor, a tu palabra, y tu palabra es perfecta.
Señor, por favor, te pedimos que hables a los oyentes, Señor, y seas obrando en los corazones, Señor, para que podamos, Señor, vivir como cristianos verdaderos, Señor. Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Hoy en este día vamos a finalizar la carta a los Filipenses. Creo que van 12 o 13 sermones, no estoy seguro, pero es una carta corta, 4 capítulos, pero se toma tiempo para meditar y estudiar en la palabra del Señor. Pero el tema de hoy es Cristo nuestro contentamiento, que vamos a estar leyendo en Filipenses, versículos 10 al 23. Cristo nuestro contentamiento. El contentamiento del mundo está en el confiar en los logros o las habilidades humanas. Puede estar también en cuánto dinero tengamos o ganemos por semana. Nuestro contentamiento del ser humano está en cuánto le pagan a la hora, cuánto puede darle la compañía para la cual él trabaja, cuántos beneficios puede tener un empleador de parte de una compañía. Pero el contentamiento bíblico es una confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios que produce el fruto del gozo, paz y acción de gracias en la vida de un creyente, independientemente de las circunstancias externas. Eso es el contentamiento bíblico, cuando confiamos en el Dios soberano y en su bondad. Y esto es lo que va a producir el fruto del gozo y de la paz y la acción de gracias en la vida de los creyentes. El contentamiento no está basado en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza inmutable de Dios, que Dios no se mueve de lo que Él ha prometido a sus hijos. Si Él dijo que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, Él lo estará. Si Él dice que nunca nos va a desamparar, nunca nos va a desamparar. Eso es la inmutabilidad de Dios, que cuando Dios dice que Él va a salvar a alguien, Él lo hace. Porque muchos dicen que la salvación se puede perder, pero la salvación depende de Dios y no del hombre. Si dependiese de nosotros, perdiéramos nuestra salvación, la pudiéramos perder. Pero si Dios es quien salva, Dios es quien nos va a perseverar para ser salvos. Así que eso es la naturaleza inmutable de Dios. Cuando Él promete algo, cuando Él decreta algo, es que Él lo va a cumplir hasta el fin. Pero el apóstol Pablo ha hablado mucho del estar regocijados y gozosos en medio de las circunstancias malas. Y eso es lo que él viene diciéndoles a sus hermanos, a los filipenses: gozaos, regocijaos una y otra vez. Y la semana pasada estuvimos leyendo y él les anima a los hermanos a pensar en lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, alguna virtud. Y si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Él les dice, pero en el versículo 10, él continúa diciéndole a los hermanos lo siguiente. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí es lo que el apóstol Pablo dice, que se goza por la razón que los filipenses son diligentes en el dar para el cuidado de él. Eran creyentes diligentes que se habían dispuesto para darle a Pablo lo que él necesitaba para sus necesidades o su cuidado. Como Pablo no tenía necesidades, a ellos le faltaba la oportunidad para dar. Y el dar es un don de Dios. Esto lo dice en Romanos 12. Vamos a Romanos 12, versículo 6 al 8. Romanos 12, versículos 6 al 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte. El que da. Con regocijo. Sin ser él forzado. Dice el que reparte con liberalidad. Libremente. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que aquí vemos que es un don de Dios, que es repartida según la gracia que nos es dada. Cuando alguien recibe la gracia de Dios, el perdón de Dios, Dios va a darle a esa persona algún don. Sea de los que leímos aquí, profecía, enseñanza, el de repartir, el que exhorta, misericordia, el que preside, todo esto. Pero eso es lo que dice el apóstol Pablo, que en gran manera me gocé. Y ahí vemos que el apóstol Pablo ya van varias veces que usa la palabra me gocé, el gloriarse, en el estar regocijados. Y él siempre animaba a los hermanos a estar teniendo una actitud de esa manera. Él nunca les dijo, estén tristes, siéntanse compasivos por ustedes mismos. No, él siempre dijo, primeramente ustedes no se sientan superiores que los demás, sino que a los demás como superiores a ustedes. Estimen más a otros que a ustedes mismos. Y sigue diciendo el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo dice esto no porque tenga necesidad, sino porque él ha aprendido a estar contento cualquiera que sea su situación. ¿Tú has aprendido esto en el camino del Señor? ¿Tú tienes esa misma actitud que el apóstol Pablo? No importa si tienes o no tengas, ¿estás contento con lo que tienes? Pablo dice que él estaba contento con cualquiera que sea su situación. Si Pablo está agradecido por su dádiva de los filipenses, quiere que sepan que su contentamiento gozoso no está ligado a las cosas materiales o a lo que él recibió de ellos. Dice el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él había aprendido tanto en tiempos de prosperidad o en abundancia. No estamos aquí hablando en el evangelio de la prosperidad, sino cuando él tenía en abundancia, que nunca le faltaba nada, como en tiempos de pobreza, y él lo dice humildemente, aún como para llenar su estómago de comida como cuando no tenía que comer. Dice que él de todo aprendió, de toda situación. En cualquier etapa de su vida, él dice que él aprendió a vivir, tenga en abundancia o no tenga en abundancia. Él aprendió a estar contento en todo eso. Y pregunta, ¿el contentamiento en un asunto de qué es asunto de qué? ¿De qué es el contentamiento? ¿De qué es el asunto? ¿De qué es? ¿A qué está ligado? Del corazón. Y no debe de estar sujeto a las circunstancias externas. Así que el contentamiento es un asunto del corazón y no de las cosas externas que podamos ver. ¿Y en quién estaba el gozo de los hombres del antiguo pacto? Nehemías 8:10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Estos hombres, este profeta Nehemías dice que porque el gozo de Jehová era la fuerza de ellos. Cuando ellos estaban débiles, dice que la fuerza de Jehová era el gozo de ellos, era lo que los permanecía siguiendo hacia adelante. Tanto como para el apóstol Pablo como para los hombres del Antiguo Testamento. Y en el Salmo 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Eso lo dijo el rey David
después de haber pecado contra Dios, después de haber caído en el adulterio. Eso lo dijo él: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si que él deseaba el gozo de Jehová y le pide a Dios que se lo devuelva, y él deseaba un espíritu noble que lo sustentara. Así que aquí dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así que el apóstol Pablo sabía cómo vivir y cómo estar contento al padecer necesidad. ¿Será que nosotros podamos decir lo mismo que el apóstol Pablo cuando estamos pasando por escasez en nuestras vidas? Cuando nos falte algo, alimento, dinero para pagar algún bill, ¿podríamos nosotros decir lo mismo que el apóstol Pablo? Que en todo hemos sido enseñados. Ciertamente vamos a aprender a cómo manejar situaciones cuando vengan a nuestras vidas, porque como siempre hemos visto, Dios va a permitir cosas que sucedan en nuestras vidas para ser probados como el oro, pero a veces también van a ser digamos, cosas que nos suceden por malas decisiones, consecuencias. Pero ahí, a través de todo esto, tenemos que aprender. Ahora bien, el próximo versículo es uno de los versículos más mal usados, no solamente por los no creyentes, sino también por los creyentes. ¿Qué dice el famoso versículo 13, Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es un versículo que muchas personas conocen. Qué versículo más hermoso e inspirador, que motiva y anima para lograr alguna meta que podamos ver como inalcanzable. Cuando vamos a empezar algún negocio, decimos: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y vamos a poder. Es un versículo que los jóvenes utilizan después de haber terminado sus estudios, una carrera en el colegio, y lo recitan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre cuando el ser humano termina algo que le causa gozo, que es motivo de alegría, es cuando utilizan esos versículos. Y yo he escuchado a los no creyentes recitar este versículo como si esto aplicara para ellos, pero eso no aplica para los no creyentes, sino que vamos a ver por qué es que lo usó el apóstol Pablo. Pero es un grave error utilizar la palabra de Dios para llenar el ego de una persona, ya sea creyente o no, sin saber el contexto, el significado y el por qué el apóstol Pablo lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo. Este versículo contiene mucho peso y riqueza espiritual solo para los verdaderos hijos de Dios, no para los no creyentes, porque eso lo utilizan erróneamente. Pero ¿por qué lo dijo el apóstol Pablo? ¿Acaso él terminó un estudio con el maestro Gamaliel, un curso tan costoso de hermenéutica? ¿O a poco el apóstol Pablo obtuvo un trabajo con un buen sueldo? Tenía su 401k, su aseguranza médica, medición dental, y él dijo: ahora sí, tengo lo que yo quise siempre. Ya no quiero sufrir, ya tengo un buen trabajo, estudié con Gamaliel. Vamos a Filipenses 1:3-7. Y que eso nos ayude para cuidarnos de utilizar la palabra de Dios erróneamente. Filipenses 1:3-7. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. ¿Por qué diría el apóstol Pablo que los tenía en sus corazones y en sus prisiones? Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes
conmigo de la gracia. Aquí Pablo está hablando de que él era preso. Incluso cuando él escribió esta carta, él estaba preso. Versículo 12 al 17. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones, ahí es otra vez la palabra. Aquí no dice mis vacaciones, aquí no dice mis éxitos, mis logros, mi vida lujosa, con cosas materiales en las cuales yo pueda gozarme. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Así que aquí vemos que el apóstol Pablo sufrió prisiones. ¿Y qué más? Aflicciones. Aquí vemos que el apóstol Pablo fue un hombre de Dios que sufrió. ¿Y ustedes creen que él iba a usar ese versículo, lo que él dijo, para definir su vida exitosa? No, él estaba hablando que él lo podía todo en Cristo, que lo fortalecía en sus prisiones y en sus aflicciones, en sus padecimientos, el no tener hambre. A eso se refiere el apóstol Pablo. Y hoy en día lo recitamos nunca haber padecido nosotros. Dice él que él todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Él habla de sufrimiento, de padecimiento, de prisiones. Ahora ven por qué personas lo usan malmente. Pero esto solamente llena el ego del ser humano. Quiero empezar un negocio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero terminar una carrera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a casar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no es el contexto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 23 al 30. Segunda carta a los Corintios 11, 23 al 30. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Aquí vemos que el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que él sufrió? Azotes sin número, en cárceles más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, dice ahí, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Ahí vemos que él está aquí describiendo sufrimiento, padecimiento. En caminos muchas veces dice en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿Y a quién se hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. A eso se refiere el apóstol Pablo, que él todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. A eso se refiere el apóstol Pablo. Cristo es el todo del contentamiento y del gloriarse en él. Ese era el contentamiento del apóstol Pablo y por el cual él decía, yo me glorío. ¿En qué? En su debilidad.
Y hoy en día las personas se glorían ¿en qué? En sus fortalezas de ellos mismos, en sus logros, en sus capacidades humanas, en su inteligencia, sabiduría. La gente se vanagloria de todo esto, pero el apóstol Pablo dice que si era necesario gloriarse, que él se iba a gloriar en su debilidad. Esto suena absurdo, como algo fuera de este mundo. ¿Cómo es posible que tú te gloríes en lo que te pasa, Pablo? ¿Cómo es que tú puedes decir que te glorías en los peligros que has sufrido, en los desvelos, en los fríos, en el ser perseguido, en la fatiga, en el trabajo, en muchos desvelos, en hambre y sed, en la desnudez? ¿Cómo es que tú te glorías en eso? Porque Cristo lo fortalecía. Y todo lo podía Él en Cristo. Porque las fuerzas que Él tenía no dependían de Él mismo. No eran fuerzas humanas, sino que eran fuerzas divinas de su Señor. Igual nosotros, amados, debemos de gloriarnos no en nuestras habilidades, en nuestros logros, sino siempre dar gloria a Dios. Y Él permite que hagamos algo, no digamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no. Solamente basta con decir gracias, Señor. Porque a ti te ha placido por tu voluntad que yo pueda ejercer mi estudio, mi profesión, que pueda tener mi negocio. Gloria a ti, Señor. Si tenemos nosotros lo necesario, no lo tengamos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Sea que nos falte o tengamos o no, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y en Cristo debe de estar nuestro contentamiento, nuestro gozo. Así que ahí vemos el famoso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso se refiere el apóstol Pablo, que él lo podía en medio de la adversidad, de la aflicción, del sufrimiento, de las prisiones, pero Cristo lo fortalecía. Y él lo podía todo. Él podía recibir azotes. Él podía predicar el evangelio, a pesar de lo que él estaba sufriendo. Él podía predicar a Cristo porque Cristo lo fortalecía. Versículo 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aquí la palabra utilizada, participar, es la palabra que se puede traducir como comunión. Es decir, que ellos estuvieron unidos en comunión con las aflicciones de Pablo. Esos hermanos sabían claramente lo que Pablo había sufrido. Si al momento de él escribir esta carta estaba en prisión, entonces ellos sabían lo que este hombre sufrió. Y había unidad entre ellos. Dice que sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ellos eran partícipes de Pablo. Dice versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aquí Pablo se refiere al momento en que cuando él abandonó Filipos para seguir predicando a Cristo en Europa, y añade diciendo que ninguna otra iglesia había hecho lo que ellos hicieron. Ninguna otra iglesia había mostrado esta amabilidad o este don del dar, sino solamente una, dice él. Y aquí aprendemos que los verdaderos compañeros comparten las dificultades, y aunque Pablo no necesitaba ninguna dádiva de los filipenses, les recuerda que él está muy agradecido. Él no necesitaba en ese momento, pero él está agradecido con los hermanos. Dice el 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Después de él irse de Filipo a Tesalónica, los filipenses enviaron las ofrendas de inmediato y con constancia.
una y otra vez para las misiones de Pablo. Y dice 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí vemos que dice el apóstol Pablo que él no buscaba las dádivas de los filipenses. No buscaba que ellos le dieran a él. Y hoy en día las iglesias no hacen esto. Solamente amontonan su dinero en el banco deseando comprar un edificio grande. Aquí vemos que hoy en día los cristianos, muchos cristianos, hacen lo contrario a lo que los filipenses hicieron. Ayudaban para las misiones. Y hoy en día hay tantas iglesias que solamente tienen su dinero en el banco y no ayudan a otra iglesia. Si no son de mi denominación, no ayudo. Si no creen en cosas secundarias como yo, no ayudo, no aporto. Pero aquí vemos que en ellos habían comunión, había unidad. Y ayudaban al apóstol Pablo en todo momento. ¿Qué podemos aprender de esto? Que nosotros debemos de desear el ser dadivosos. ¿Cómo es que podemos hacer eso? ¿Podemos nosotros ayudar a otros que necesiten ayuda en las misiones? Sabemos que nuestro hermano Isaac se va a ir en julio para México para él poder, o para pastorear las iglesias o las misiones que él plantó en Pachuca. Y en Veracruz también creo, ¿no? En Pachuca. Entonces, si nuestro hermano Isaac va a necesitar ayuda, debemos de estar dispuestos a ayudarle conforme a la gracia que hemos recibido. ¿Por qué razón y qué es lo que hemos recibido sin merecerlo nosotros? La gracia de Dios. Mateo 10:8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si hemos recibido la salvación por gracia, demos de gracia lo que podamos nosotros aportar para las misiones. Y eso es lo que estaban haciendo los filipenses. Que solamente esta iglesia ayudó al apóstol Pablo. Mateo 10:8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y en el contexto Jesús les dice eso a sus discípulos sobre el predicar el reino de los cielos a las ovejas perdidas. Pero si Dios, aparte de la salvación, nos da bienes materiales por su gracia, despojémonos de ello para ayudar a otros en necesidad. Para ayudar a otros en necesidad. Tenemos un gran ejemplo en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos 20. Hechos 20, 34 al 35. Aquí está hablando el apóstol Pablo en su discurso de despedida en Mileto. Dice en Hechos 20, 34 y 35, dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Este hombre trabajaba. Pablo hacía tiendas y él las vendía para él sustentarse a él mismo, pero vemos que los filipenses eran creyentes dadivosos, que aún Pablo no necesitando nada, ellos mandaban ofrendas al apóstol Pablo, pero sigue diciendo ahí, el 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es mejor? ¿El recibir? ¿Qué es mejor? El dar. Y esos hermanos tenían muy en claro esto, que era mucho mejor el dar que recibir. Y Pablo dice,
se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús. Más bienaventurado es el dar que el recibir. Regresemos a Filipenses 17. Filipenses 4:17. Sigue diciendo ahí el apóstol Pablo: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, dice el apóstol Pablo. Él dice y aclara que él nunca buscaba que se le dieran. Eso sería un abuso y habría de comprometer su condición de siervo. Esto iba a distorsionar su llamado. Su motivación era más noble y espiritual, y él procuraba que abundaran los creyentes, o que abundaran los frutos del Espíritu en los filipenses. Eso es lo que él quería, que el fruto abundase mucho más en ellos. Dice 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Pablo se regocija más en el Espíritu con el que los santos le dieron la dádiva que en las dádivas mismas, y considera su bondad o gentileza de ellos para con él como aquella que es agradable a Dios. Así que Pablo se goza más en lo que ellos hicieron, no en lo que él recibió. Y hoy en día hay personas egoístas que solamente quieren recibir, pero no les importa el dar. Les importa cuando podemos escuchar a los niños cuando quieren un cumpleaños, una fiesta. ¿Por qué lo quieren? No es casi muchas veces por el ser festejado, sino por el que le van a dar a él. He escuchado a niños que dicen: yo quiero que me hagan una fiesta de cumpleaños para que me den dinero. Así que vemos que el enfoque desde niños del ser humano es qué es lo que va a recibir. Los niños quieren ropa de marca, quieren dinero. Y ellos quieren el dinero, ¿por qué? Porque el dinero es más atractivo, es más llamativo que cualquier juguete o una camiseta. Pero vemos que eso no se lo tenemos que enseñar a los niños, sino que eso ya viene en ellos, la codicia. ¿Y qué es lo que codician? Más que ser festejados, que vean sus amigos, que compartan los alimentos, el pastel, el dinero, la avaricia. Pero aquí el apóstol Pablo dice que él se goza, se regocija más en lo que ellos hicieron, más que en lo que ellos le dieron. Y él considera su bondad o gentileza de ellos para con él como aquella que es agradable a Dios. Y eso también lo dice en Romanos 12, versículo 1 al 2. También lo dice el apóstol Pablo, donde habla de los deberes cristianos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo en Filipenses 4:18. Lo mismo, las mismas palabras. Ahora el 19 de Filipenses 4. Después de haber dicho todo esto, Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí dice el apóstol Pablo que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Pablo siempre tenía su confianza en Dios y no en el hombre. Él bien sabe que Dios proveerá lo necesario. Eso es fe. Y hoy en día hay pastores que antes no pedían el diezmo o no creían en el diezmo, pero como vieron que no entraba dinero lo suficiente, aplicaron las escrituras mal y ahora demandan el diezmo. Esto no es tener fe ni confiar en Dios, sino que estos pastores, esos hombres, confían más en lo que el hombre pueda dar, aplicando la palabra de Dios mal, usándola, y son manipuladores. Y leen Malaquías. Los que no le den diezmos, le roban a Dios. Den el diezmo. Y solamente tienen a los líderes, a los diáconos, a los que sirven, forzándolos a dar el diezmo. Eso no es fe. Esto es manipulando las escrituras para hacer que la gente dé forzadamente. Y si no das, no puedes predicar, no puedes enseñar, no puedes estar en la alabanza, no puedes ser líder, no puedes ser diácono. Entonces es más como un negocio. Si quieres la membresía, si quieres ser parte de una iglesia, tienes que dar tanto dinero. Eso nos dijeron a nosotros. Si quieren seguir siendo parte de la iglesia, tienen que dar 2,000, más aparte de 500 que prometieron. Si quieren seguir en esta iglesia. Pagar para estar en una iglesia, para estar unidos con el cuerpo de Cristo, eso es como ya un fraude. Y no me da temor decir esto. Pero el apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Pablo concluye su epístola o su carta con una doxología o el lenguaje teológico de dar gloria a Dios y con saludos finales. Con saludos santos, porque dice aquí, saludad a todos los santos en Cristo. Aquí no habla de los santos como la ve la Iglesia Católica, sino que son santos personas vivas, que han sido apartados por Dios, apartados del mundo, del pecado, para mostrar reverencia y servirle a Él. Esos son los santos bíblicos. Dice el 22, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Esto indica que había cristianos en Roma relacionados con el emperador romano y aclara que probablemente no fueran parientes cercanos. Quizás se trataba de miembros del servicio civil o militar. Y podemos ver en Hechos 10 un ejemplo de Cornelio el centurión, que fue un romano, pero según el Nuevo Testamento él fue el primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana. Y tal vez a eso se refiere el apóstol Pablo, que habían creyentes o personas que eran miembros de servicio civil o militar que eran creyentes. A eso se refiere el apóstol Pablo, cuando dice, a todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Y dice el 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Para concluir, como hijos de Dios no debemos de contentarnos o gozarnos en lo que el hombre nos pueda dar, sino en la única y suficiente ofrenda de Cristo. Eso es en lo que nos debemos de gozar. En la única y suficiente ofrenda de Cristo. No es que Cristo nos dio un bolsillo de dinero o de monedas, sino que vamos a ver qué dice Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 10 al 14.
Hebreos 10:14. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo es que el cuerpo de Cristo fue ofrenda? Amén. En la cruz. Él dio su vida por nuestros pecados. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que son ¿quién? Los cristianos, los creyentes. Así que nuestro contentamiento debe de ser Cristo. Tengamos o no tengamos, cualquiera que sea nuestra lucha, cualquier prueba que venga a nuestras vidas, si somos rechazados por causa de Cristo, por la sana doctrina, por exponer a los falsos, por predicar a Cristo, que Cristo sea nuestro contentamiento. Y que podamos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bíblicamente, usando ese versículo, cuando venga el desánimo, cuando sintamos que ya no queremos seguir, porque eso va a pasar. ¿Por qué reunirse? ¿Por qué evangelizar si personas no vienen hacia nosotros? Porque no depende de nosotros. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. No somos nosotros, solamente somos siervos inútiles. Así que el apóstol Pablo y los creyentes sabían bien que su contentamiento, su gozo, su regocijo y en quien ellos se gloriaban era en Cristo. Así que deseo que hayamos aprendido bastante sobre esta carta. Es una carta hermosa, que es nuestro guía espiritual para cómo conducirnos, cómo combatir o cómo actuar en cuanto vengamos delante de alguien que se opone al Evangelio, mostrando gentileza, bondad, humildad, todo esto. Así que Cristo es nuestro contentamiento. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, exaltamos tu nombre, Señor. Te bendecimos. Señor, gracias por Cristo. Señor, gracias por esa ofrenda, Señor, que a esa ofrenda no hay ninguna que se iguale, Señor. Porque los sacerdotes podían, Señor, presentar sacrificios tras sacrificios que no quitaban el pecado, Señor. Pero todo eso era solamente una sombra, Señor, de lo que iba a venir, que era el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Oh, Señor, permite que podamos ver a Cristo en todo momento, Señor, cuando pasemos por momentos difíciles, Señor, cuando a veces sintamos que estamos atascados en el lodo, Señor, que ya no podemos caminar hacia adelante y queremos, Señor, retroceder. Señor, que solamente podamos mirar a Cristo, Señor, y que en Cristo nos gloriemos, tanto como lo hacía el apóstol Pablo y los hermanos, Señor, que lo ayudaban a él, mirando sus necesidades, mirando, Señor, lo que él padecía, aún sabiendo que él estaba en la cárcel mientras él escribía esas cartas, Señor, ellos cobraban aún mucho más ánimo, Señor, porque su mirada de ellos estaba fija en Cristo solamente y no en las circunstancias externas. Señor, que nuestro contentamiento sea bíblico, Señor, y no sea como lo es el contentamiento del mundo. Porque lo del mundo, Señor, solamente es permanente, perdón, es temporal. Es temporal, Señor, y lo que es bíblico perdura y es permanente, Señor. Señor, por favor, que esta palabra
nos llegue al corazón. Señor, que esta palabra nos sacie y nos ayude a caminar, Señor, siendo obedientes hasta la muerte, hasta que partamos, Señor, a tu presencia. Que siempre, Señor, podamos gloriarnos, Señor, gozarnos en tu Hijo amado Jesucristo, Señor, quien pagó por nuestros pecados. Señor, por favor, que podamos tener una actitud como la del apóstol Pablo, que a pesar de sus sufrimientos, Señor, el frío, el hambre que él padecía, Señor, que podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Deseamos más de ella. Y ayúdanos, Señor, a seguir esta misión, Señor, que hemos comenzado. Y que siempre nos apeguemos a tu palabra para ser, Señor, creyentes maduros en la fe. Que seamos sabios, Señor. Que podamos crecer en todo, Señor. Siempre y cuando estudiemos la sana doctrina. Pero gracias y obra en los corazones de los oyentes, Señor, y en mi corazón también. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.